Bueno, pues yo creo que vamos a iniciar la sesión. Mientras te voy presentando, se va uniendo más gente. Muy buenos días a todos y muchas gracias por participar en el ciclo de seminarios del ICVV, virtual todavía. Y hoy tenemos el placer de tener como ponente a Mar Vilanova de la Torre. Va a ser la ponente de este último ciclo de seminarios que concluye ahora en julio. Comenzará el nuevo ciclo de seminarios en septiembre. Y bueno, Mar Vilanova es doctora en biología por la Universidad de Santiago de Compostela y lleva alrededor de unos 4 meses con nosotros en el ICVV, aunque ha realizado la gran parte de su trayectoria investigadora en la misión biológica de Galicia del CSIC durante los últimos 18 años. También ha realizado muchas estancias de investigación en centros de investigación de renombre internacional, como la Universidad de Burdeos en Francia, Australian World Research Institute de Adelaide en Australia, la Universidad de Vigo en Portugal y la Universidad de Turín en Italia. La actividad investigadora de Mar Vilanova comenzó en la Universidad de Santiago de Compostela, donde realizó su tesis doctoral y desarrolló su trabajo sobre el campo de la microbiología, desarrollando trabajos de mejora genética de levaduras de nidificación. Ya en el CSIC comienza a trabajar en la caracterización aromática y sensorial de variedades de la vid, vinos y aguardiente, y en los últimos años se ha centrado su investigación en el efecto de los estreses abióticos en la composición aromática y perfiles sensoriales de la uva y el vino, y la interacción genotipo-ambiente. Su producción científica es muy prolífica, más de 124 artículos científicos, 76 de impacto, 20 de divulgación, 6 libros y una patente. Ha liderado 15 proyectos de investigación y dirigido 5 tesis doctorales. Así que, Mar, va a ser un placer poder oír tu trabajo, poder escucharte y aprender un montón de cosas sobre los estreses abióticos y la calidad de la uva. Muchas gracias por tu participación y bienvenida. Gracias, Raquel, por la presentación. Voy a intentar, me dice si se ve, a ver, compartir la pantalla. Ahora se está empezando a ver tu presentación. Ahí la tienes, no, está perfecta. Perdón, espera, que creo que hice algo mal. Uy. No, ahora está, ¿no? No, antes ¿Ahí? sí se ve. Ahí. ¿Ahí? Vale. Tiene un tiempo de retardo. Ahora está bien, perfecto. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la presentación y gracias al ICVV por la invitación para dar este seminario. Sí, creo que se me oye bien. Sí, se te oye muy bien, Mar. Vale, perfecto. Bueno, tal y como ha comentado Raquel, en los últimos años mi trabajo se ha centrado en el estudio del efecto de los estreses abióticos en la calidad de la uva y del vino, trabajos que he desarrollado, muchos de ellos en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y con otros grupos de investigación nacionales que iré citando a lo largo de mi exposición. Además, en los últimos años también he iniciado una colaboración con la Universidad de Turín, realizando varias estancias en el laboratorio del Dr. Rolle, y uno de los trabajos en los que he podido colaborar ha sido sobre el estudio de la aplicación de ozono en poscosecha y sus efectos en la calidad de la uva. Por lo tanto, bueno, quería centrar este seminario dando un repaso a todos los trabajos o muchos de los trabajos que he realizado en estreses abióticos, pero sí que he pensado que era bueno darle un mayor peso al trabajo del ozono, ya que es un trabajo más novedoso y puede ser interesante para los oyentes pues, conocer un poco cómo está este tema a nivel de investigación y cuáles fueron nuestros resultados en el trabajo de aplicación de ozono en poscosecha. Bueno, para introducir el tema del estrés, decir que las plantas sufren diferentes tipos de estreses, tanto bióticos, producidos por organismos vivos, como abióticos, producidos por el ambiente. Y estos estreses pues, van a afectar a la planta de manera más o menos severa, dependiendo de su magnitud y duración, influyendo así en el crecimiento y desarrollo de los diferentes órganos de la planta y también en su metabolismo, induciendo la acumulación de metabolitos secundarios, fundamentalmente compuestos fenólicos y compuestos volátiles, como mecanismo de defensa de la planta frente al estrés. En la vid, este mecanismo de defensa frente a los daños producidos en las células va a suponer la acumulación de estos compuestos en las diferentes partes de la baya, en la pulpa, en las semillas y en el ollejo, y va a contribuir así al color, al aroma y al sabor de la uva y, por lo tanto,
a la calidad del fruto y, como consecuencia, también a la calidad y la composición del vino. Por lo tanto, las plantas han evolucionado para conseguir estos mecanismos de defensa química frente a situaciones de estrés mediante señales a través de la emisión de compuestos volátiles que, a su vez, les sirve para comunicarse con plantas vecinas y alertarles de un ataque inminente. A través de sus hojas, flores y frutos, y también de las raíces, las plantas van a liberar compuestos volátiles como respuesta a factores ambientales y también como respuesta al ataque de insectos herbívoros, que van a provocar la activación de genes en rutas de síntesis de estos compuestos, lo que va a ocasionar un incremento en la acumulación y en la emisión. Estos compuestos van a actuar a la vez como antioxidantes, pero también, por su naturaleza tóxica, va a proteger a la planta frente a los patógenos que puedan estar afectándole. Bueno, cuando el estrés soportado por la planta es muy intenso, es muy duradero, la alta producción de compuestos volátiles como mecanismo de defensa frente a un estrés puede provocar toxicidad a la propia planta, por lo que la planta tiende a almacenar estas sustancias en compartimentos extracelulares o en vacuolas celulares en forma de precursores inactivos. Para ello, recurre a la glicosilación, adicionando un azúcar a la glicona activa y aumentando así su solubilidad, impidiendo su difusión fuera de las vacuolas celulares, donde van a ser retenidas y almacenadas. De esta forma, la planta utiliza la glicosilación como una estrategia de detoxificación. En la uva, la fracción aglicona de los glicósidos va a estar dominado por monoterpenos y cetrecenolisoprenoides, que mediante su hidrólisis por medio de acción de la levadura durante el proceso de fermentación o mediante la adición de enzimas en ese proceso, la fracción aglicona puede volatilizarse, convirtiéndose en una molécula aromática e incrementando así el aroma del vino. En general, en la uva se encuentra una mayor proporción de compuestos glicosilados más que libres. Bueno, no es en todas las variedades, pero en la gran mayoría de las variedades, sobre todo las blancas. De hecho, los perfiles de acumulación de las formas libres y ligadas es diferente durante la maduración. Normalmente, el máximo de la fracción libre se produce en la uva madura, en su óptimo de maduración. Sin embargo, la fracción glicosilada sigue aumentando en la sobremaduración. Por lo tanto, el conocer bien el mecanismo de glicosilación es muy importante para poder programar el manejo de la vid, de forma que, produciendo un estrés controlado en la planta, se pueda modificar el perfil aromático del fruto, estimulando o protegiendo estas formas glicosiladas, que son pues, realmente el potencial aromático de una variedad. Bueno, con respecto a los estreses abióticos, se han escrito muchos artículos dirigidos fundamentalmente al estudio del efecto del ambiente y de cómo las prácticas vitícolas modifican este ambiente, afectando así el metabolismo secundario de la planta. En este gráfico, que es una adaptación del gráfico, el famoso gráfico de Richard Smart, podemos ver que el suelo, el clima y el manejo del cultivo tienen efectos directos e indirectos sobre la calidad del fruto. Bueno, paso a continuación ya a comentar trabajos concretos y algunos resultados interesantes. Como son bastantes, ya digo, voy a hacerlo de manera bastante resumida, pero un poco que se entienda qué se ha hecho y qué se ha conseguido, ¿no? Bueno, en el tema de lo que es el efecto de las condiciones ambientales y la influencia en la calidad aromática de la uva, hemos desarrollado un proyecto en Galicia con la empresa Martín Codas en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, ya hace unos cuantos años, cuyo objetivo fue evaluar la influencia de la distancia al mar de las parcelas sobre la composición aromática de la variedad albariño. Todas las parcelas estaban situadas en la subzona del Valle del Salnés, dentro del ámbito geográfico de la denominación de origen Rías Baixas. Bueno, como podéis ver, seleccionamos las 1 próximas al mar, las 2 más alejadas, entre 2 y 5 kilómetros de distancia al mar, y la zona 3, que sería entre 5 y 10 kilómetros distantes de la costa. Bueno, como resultados importantes, nosotros vimos que se producía un incremento significativo en la concentración de todas las familias de compuestos volátiles analizadas en las zonas más alejadas del mar, la zona 3, zona en la que también se producía un retraso en la maduración. Además, pudimos comprobar que estas diferencias eran debidas fundamentalmente o se producían fundamentalmente en la fracción glicosilada.
A partir de estos resultados, que también cruzamos pues, con datos climáticos, pudimos concluir que la mayor diferencia térmica que se producía entre el día y la noche, la amplitud térmica que se producía en estas zonas más alejadas del mar, era lo que podía explicar este incremento de compuestos volátiles en la auga albariño. En este mismo aspecto del efecto del ambiente, también hemos desarrollado un proyecto autonómico en colaboración con la denominación de origen Ribeira Sacra, donde abordamos el estudio del efecto de la altitud y de la exposición de las parcelas sobre la composición aromática de la variedad mencía. En este caso elegimos una ladera en la subzona de Amandi, dentro del ámbito geográfico de la DO Ribeira Sacra. Seleccionamos en ella 6 parcelas con 3 altitudes y orientaciones diferentes, como se puede ver ahí en la diapositiva. Y bueno, los resultados mostraron un retraso en la maduración en las parcelas situadas a mayor altitud, y también observamos que la altitud ejercía un efecto significativo sobre la composición volátil de la variedad mencía, donde las parcelas situadas a mayor altitud tenían mayor concentración de estos compuestos. Sin embargo, no encontramos diferencias a nivel de orientación de las parcelas. Esto bueno, se explicaba por el índice de frío nocturno. Las noches frías que se producían en las zonas más altas, pues eran los que provocaban este cambio en la composición aromática de la variedad. Dentro de este mismo proyecto, también desarrollamos un estudio de zonificación de la Ribeira Sacra, seleccionando diferentes parcelas en cada una de las 5 subzonas que engloba esta denominación, para poder evaluar la composición de la uva en función de las condiciones climáticas y de las características también de los suelos de cada una de las zonas. Es una zona con mucha pendiente, entonces bueno, intentamos coger zonas más o menos que caracterizaran cada una de las subzonas, ¿no? Parcelas que caracterizaran cada una de las subzonas. Los resultados que obtuvimos mostraron que el perfil aromático de la uva mencía variaba en función de las condiciones ambientales y también del año, que era lo esperado, ¿no? Los resultados de estos 2 trabajos, tanto en el Salnés, o sea, en Rías Baixas, como en Ribeira Sacra, nos llevaron a sugerir que, como ya había sido ya expuesto por muchos autores, que las zonas de costa y las zonas elevadas son las más adecuadas para establecer los nuevos viñedos con el objetivo de poder combatir los efectos del cambio climático. Bueno, entrando en el manejo del cultivo, hemos desarrollado estudios centrados en las prácticas de deshojado, aclareo de racimos, altura de espalderas, sistemas de conducción, portainjertos y estrés hídrico. Ya digo, no voy a entrar mucho en detalle en cada una de ellas, pero sí voy a comentar algunos resultados que pueden ser interesantes. Uno de los trabajos que realizamos en colaboración con la bodega Martín Codas y con la Universidad Politécnica de Madrid tuvo como objetivo estudiar el efecto de 5 sistemas de conducción sobre la composición aromática del vino albariño. Los sistemas eran el Scott Henry, el arqueado, la espaldera, la doble cortina y la parra, que además se encontraban todas en las mismas condiciones de cultivo, una parcela experimental que tiene la empresa Martín Codas en el Valle del Salnés, la parcela Perredondo. En este estudio pudimos comprobar que el sistema de doble cortina, que ya había sido descrito por bastantes autores como el de mayor incidencia de luz sobre los racimos, aunque también el más costoso, por eso no es muy abundante, incrementaba la concentración de compuestos volátiles en la valla y, como consecuencia, también su concentración en el vino. Los resultados similares también habían sido ya publicados por Millar en el año 2005 para la variedad Viognier. Bueno, en el ACP se puede ver un poco los compuestos, ¿no? Más o menos a nivel individual, que se sitúan en la parte positiva del eje 1, donde está completamente el sistema de conducción de doble cortina. Voy a beber un poco de agua. Ya. Otro de los trabajos realizados en relación con los sistemas de conducción ha sido el estudio de la influencia de la altura de la espaldera en la composición volátil y en los precursores de la variedad Cigüente cultivada en Extremadura. Este trabajo se realizó en colaboración con el CICITEX. Se establecieron 2 alturas, con la misma carga, pero lógicamente con diferente masa foliar. Y aquí los resultados mostraron una tendencia
hacia una mayor concentración de compuestos volátiles en la espaldera alta, tanto a nivel de compuestos volátiles totales como a nivel de algunas de las familias analizadas. Sin embargo, estas diferencias o esta tendencia no mostró diferencias significativas. Pero sí, cuando estudiamos las fracciones libres y glicosiladas de forma independiente, observamos un incremento significativo de los terpenos glicosilados en la espaldera alta, concretamente linalol, geraniol e hidróxidos de linalol. La explicación que encontramos a estos resultados fue que el exceso de la vegetación en la espaldera alta podía estar provocando un desequilibrio en la planta, de forma que los fotosimilados, que se destinaban fundamentalmente al crecimiento de la vegetación y no se dirigían a la valla. Y esto provocaba una falta de carbohidratos en el fruto, lo cual se producía un estrés y como consecuencia de ella se reducía el tamaño de valla, aumentaba la relación ollejo-pulpa y esto podía estar influyendo en la composición aromática y glicosilada de la variedad cigüente. Otro de los trabajos que también se realizó dentro del proyecto que comenté antes con la bodega Martín Codas y con la Universidad Politécnica de Madrid fue estudiar cómo se comportaba la variedad albariño sobre diferentes portainjertos. También este ensayo estaba en la misma parcela que comenté antes, que es una parcela experimental donde se desarrollan muchos trabajos y muchos proyectos. Entonces teníamos la variedad albariño injertada en 9 portainjertos diferentes en una misma parcela, con un mismo suelo y con mismas condiciones climáticas para poder comparar. Este trabajo lo realizamos durante 2 campañas y se observó una tendencia a alcanzar una mayor concentración de volátiles en el vino albariño cuando se injertaba en el portainjertos 110 de Richter. El 110 de Richter es un portainjerto que contribuye mucho al vigor de la planta y creemos que ese exceso de vigor podría estar dando lugar también a un desequilibrio en la planta, de la misma forma que se producía en el ejemplo anterior de la espaldera alta. Bueno, una de las prácticas de cultivo que afectan al microclima del racimo, mejorando su exposición a la luz, es el deshojado, que consiste en la supresión parcial de hojas en diferentes momentos del ciclo. Nosotros hemos realizado trabajos de deshojado precoz en diferentes variedades, en tempranillo, en garnacha, en verdejo, en loureira y también en albariño. En esta diapositiva presento los resultados del trabajo que se realizó en albariño, una vez más con la empresa Martín Codas, donde hemos aplicado el deshojado en prefloración y en precuajado con 2 intensidades de 4 y 8 hojas basales. El suministro de carbohidratos en la floración y en el cuajado es determinante para la formación del fruto. Por lo tanto, el deshojado en este momento va a reducir la disponibilidad de azúcares, afectando así al desarrollo de la baya y, por lo tanto, al tamaño final, originando pues, uvas más pequeñas y, por lo tanto, racimos menos compactos, mucho más sanos y de mejor calidad. Al aplicar el deshojado precoz a la variedad albariño sí que observamos un incremento en la composición volátil, un incremento significativo y más concretamente en la fracción terpénica. Y este incremento pues, dependió de la intensidad y del momento en el que se realizaba. De hecho, como podéis ver en la diapositiva, el deshojado incrementaba, pero fundamentalmente cuando el deshojado se realizaba en precuajado y a una intensidad de 4 hojas basales. Bueno, otro de los trabajos de deshojado se realizó en colaboración con el CICITES en Extremadura y en este caso el deshojado se aplicó a la variedad tempranillo en prefloración y a una intensidad de 7 hojas basales. Los resultados también mostraron un incremento significativo de todos los compuestos analizados, todas las familias de compuestos analizados, cuando se aplicaba el deshojado precoz frente al control. Además, este efecto estaba muy influenciado por el año, ¿no? Otra de los trabajos desarrollados dentro de un proyecto nacional, en este caso en colaboración con el ITACIL, fue estudiar cómo el estrés provocado por el aclareo de racimos afectaba la composición de la uva de la variedad verdejo. El ensayo se basó en eliminar el 30% de la carga, un tercio de la carga al inicio del embero. Los resultados que encontramos fue un incremento de la concentración total de los compuestos responsables del aroma, fundamentalmente su fracción libre.
Cuando analizamos las familias de compuestos, observamos cambios significativos en la familia de terpenos y de compuestos C6. En los terpenos el incremento se debía fundamentalmente a la fracción ligada cuando se producía el aclareo. Sin embargo, en los compuestos C6, que son muy característicos además de esta variedad, el incremento se producía fundamentalmente en la fracción libre. Bueno, a nivel de gestión del agua de riego y en colaboración con otros grupos nacionales, el IDIA, el ITACIL, el ITAP de Albacete, el CICITEX Extremadura, el ICVV, la Universidad de Santiago de Compostela y, bueno, yo que estaba en la Misión Biológica de Galicia en ese momento, realizamos 2 proyectos nacionales dirigidos al estudio del efecto del estrés hídrico sobre la calidad de diferentes variedades blancas de vid en diferentes zonas geográficas. Concretamente, el albariño en Galicia, aquí en Logroño se estudió el tempranillo blanco, el verdejo en Valladolid, la cigüente en Extremadura, airén y macabeo en Castilla-La Mancha y la moscatel en Valencia. El objetivo de estos proyectos fue, por un lado, estudiar cómo influía el estrés en base a la cantidad de agua que se añadía desde que la valla tenía un tamaño guisante hasta la vendimia. Y por otro lado también queríamos estudiar el momento, o sea, cómo afectaba el momento en el que se provocaba el estrés, bien si era en pre o en post-envero, a la calidad. Bueno, aquí muestro de manera muy resumida algunos resultados de estos proyectos, ya que bueno, eran proyectos muy completos, donde se incluían datos agronómicos, datos climáticos, el estudio aminocídico de las variedades, o sea, era un poco... Yo me encargaba un poco de la parte más de compuestos volátiles y cada grupo se encargaba de su parte, o bien agronómica o bien de análisis químicos básicos o aminoácidos. Todos estos datos nos han servido luego para poder explicar los resultados, pero en general sí que observábamos que el estrés hídrico afectaba la composición volátil de la uva. Sin embargo, este efecto era diferente en función de la variedad analizada, mostrando una interacción entre el genotipo y el ambiente provocado por el estado hídrico. En la mayor parte de las variedades vimos que el estrés in post-envero, el T3, incrementaba la acumulación de compuestos volátiles en la valla en mayor o menor medida, dependiendo de la variedad, y además este incremento dependía también del año. Por otra parte, como se puede ver en la gráfica de la derecha, donde se muestran los resultados de la variedad verdejo, pudimos comprobar que un estrés moderado durante todo el periodo vegetativo, en este caso el 25% de la ETC, frente a un 50%, también mostraba una tendencia a incrementar la composición en sus fracciones libre y glicosilada. Por lo tanto, un déficit hídrico moderado puede producir cambios en la relación fuente-sumidero, reduciendo el vigor, tamaño de uva y por lo tanto también incrementando el ratio añejo-pulpa y además, bueno, la reducción del vigor pues implicaría también una menor cantidad de hoja que podría provocar una mayor insolación de los racimos y esto daría lugar a un incremento en la composición aromática de esta variedad. Bueno, entrando en el tema del ozono, que es un poco la última parte de esta exposición, donde me voy a parar un poco más, ya digo, porque puede ser interesante por ser un trabajo más novedoso. Durante mis estancias en la Universidad de Turín, pues como dije, he podido colaborar en un trabajo sobre cómo afecta el ozono, la aplicación de ozono en post cosecha a la calidad aromática de la uva. Bueno, para introducir el tema del ozono, es conocida la eficacia del ozono como biocida, debido a que tiene un gran poder oxidante y por ser muy reactivo con proteínas, lípidos, membranas biológicas y en general con materia orgánica, siendo mucho más potente que el cloro. Estas propiedades lo convirtieron en una herramienta muy eficaz para el tratamiento y purificación de aguas. De hecho, la Agencia Química Europea lo declaró como sustancia biocida para el tratamiento de agua de consumo humano ya hace bastantes años. Además, la Organización Mundial de la Salud pues, considera el ozono como el desinfectante más potente contra cualquier tipo de microorganismos. El ozono se puede generar artificialmente a partir de oxígeno mediante una descarga eléctrica que va a separar los átomos de oxígeno que luego se van a unir a otras moléculas para formar O3. Sin embargo, es un gas muy inestable y esta inestabilidad hace que no se pueda almacenar ni transportar, lo que realmente va a dificultar bastante su uso, ya que se ha de generar en el lugar en el que se utiliza.
Por otra parte, la vida media es muy corta. Se estima que en el aire puede ser de 10 minutos aproximadamente y en el agua un poco más, 20 minutos. Y a esta dificultad también hay que añadirle los riesgos para la salud humana cuando se usa en espacios cerrados. En la agricultura, el ozono se utiliza principalmente como desinfectante para lograr la higienización de materiales y espacios vinculados a la actividad agraria. Su poder desinfectante también se baraja como una alternativa a la aplicación de fitosanitarios en diferentes cultivos. Sin embargo, actualmente no está legislado en Europa su uso como fitosanitario para el control de plagas o enfermedades en vegetales, ni durante el cultivo ni tampoco en poscosecha. En este sentido, se están llevando a cabo varias investigaciones encaminadas a esta aplicación para combatir enfermedades fúngicas, fundamentalmente mildio, oidio o botritis, ya que tiene la ventaja de que no deja residuos. Sin embargo, hasta ahora no hay datos concluyentes de los beneficios de su uso como fitosanitario en el cultivo de la vid. En poscosecha, los frutos permanecen metabólicamente activos y están expuestos a continuos cambios físicos y químicos, incluyendo reacciones de degradación y de biosíntesis. Por este motivo, bueno, la exposición de la uva al ozono va a inducir una respuesta metabólica como mecanismo de defensa frente al estrés oxidativo, que consiste en la activación de las rutas de biosíntesis que conlleva la acumulación de compuestos antioxidantes, compuestos fenólicos y compuestos volátiles. Hasta el momento, la mayor información disponible en este sentido es sobre el efecto positivo de los tratamientos de ozono en posvendimia sobre la acumulación de compuestos fenólicos, fundamentalmente antocianos y estilbenos. En todos ellos se observa una mejora en la extracción de los compuestos, ya que el ozono modifica la pared celular, aumentando así su permeabilidad. Respecto a los compuestos volátiles, los trabajos de Loreto y de Saktis ponen de manifiesto que el primer efecto reconocido del ozono es la oxidación de los lípidos en las membranas celulares, afectando a los compuestos volátiles que están asociados con la peroxidación de lípidos a través de la ruta de la lipoxigenasa, que se incrementan por acción del ozono, como son en el caso de la uva son los compuestos de 6 átomos de carbono, los llamados volátiles de hoja verde, por sus aromas herbáceo, por su aroma herbáceo, ¿no? Estos autores también observan altos niveles de monoterpenos, de isoprenos, como respuesta al estrés por ozono actuando como antioxidante, y también ven que el ozono puede favorecer la glicosilación. Por lo tanto, con un estrés controlado se podría conseguir la translocación de los volátiles de las células epidérmicas de la pulpa, favorecer la glicosilación y así evitar su evaporación antes del proceso de fermentación, impidiendo que se pierda pues, la cantidad de aroma que se pierde cuando los volátiles realmente están en fracción libre, en el proceso fermentativo. Pero el trabajo desarrollado en la Universidad de Turín se realizó con la variedad Moscato Bianco, Moscatel, ya que es la variedad que se utiliza para la elaboración del Pasito, que es un vino dulce, muy famoso, italiano, que se elabora por deshidratación de uva. Lo que pasa es que tiene el problema que durante la deshidratación, como todos los vinos que se producen por deshidratación de uva, pues se producen problemas de contaminación debido al desarrollo de hongos como Botrytis, Protitis, Aspergillus o Fusarium, que son productoras de micotoxinas. Por este motivo, el uso de ozono en poscosecha se empezó a estudiar como una herramienta para el control de la microflora de la uva durante este proceso de deshidratación, ya que no dejaba residuos. En el trabajo realizado por la Universidad de Turín, el objetivo fue estudiar cómo esta aplicación de ozono que se utiliza durante la deshidratación de la uva para elaborar este tipo de vino podría afectar a la composición volátil de la uva. Para ello, bueno, la uva Moscatel se vendimió a 27 grados Brix en un viñedo comercial de la zona del Piamonte, en Asti, el noreste de Italia. Y los racimos, bueno, se dividieron, se colocaron en cajas perforadas para tener buena aireación y se realizó el proceso de deshidratación en condiciones controladas, de 20 grados de temperatura y 60% de humedad, durante 24 días hasta alcanzar una pérdida de peso en la uva del 30%. Y esto se hizo en 2 cámaras, atmósfera de oxígeno y atmósfera de ozono. A partir de ahí, pues empezaron a retirar muestras de cada una de las cámaras de ozono y aire para hacer los análisis de la uva en los diferentes porcentajes de pérdida de peso.
al 5, al 10, al 15, al 20 y al 30% de pérdida de peso por deshidratación. Y también se hizo una comparación analizando la uva fresca que no se había deshidratado. Las muestras se analizaron a nivel de parámetros químicos clásicos, también a nivel de compuestos volátiles, libre glicosilada, y también se hizo un análisis de expresión génica mediante QRT-PCR. Bueno, a nivel de parámetros químicos se observó un efecto significativo del tratamiento de ozono sobre la glucosa, la fructosa y también el glicerol cuando las uvas se deshidrataban en ozono frente al aire en un 10 y un 20% de pérdida de peso. Se observaba el aumento de la concentración cuando las uvas se trataban con ozono frente a las no tratadas con ozono. Respecto a los ácidos, la acidez total en atmósfera de ozono al 10% de deshidratación, decrecía al 10% de deshidratación para incrementarse cuando la deshidratación alcanzaba el 15% de pérdida de peso en ozono. El ácido tartárico también aumentaba en la uva tratada con ozono, el 10% de deshidratación, y sin embargo el ácido cítrico disminuía en las uvas tratadas con ozono al 15 y 30%. Es decir, los ácidos se comportaban de forma diferente cuando estaban expuesta la uva al tratamiento de ozono. En esta diapositiva vemos los cambios que se producen en la concentración de compuestos volátiles, tanto los totales como a nivel de terpenos, alcoholes y aldehídos en las uvas de moscatel a los diferentes niveles de deshidratación en la atmósfera de ozono frente al aire. Como se puede observar, el tratamiento de ozono incrementó significativamente el contenido de los compuestos volátiles totales en las últimas etapas de deshidratación. A partir del 20% en los compuestos totales y también en los alcoholes y los terpenos y aldehídos al 30%. El incremento se produce fundamentalmente en esas tres familias de terpenos y ya que los terpenos era la familia mayoritaria, tanto la fracción libre como la glicosilada, hicimos un análisis más voy a presentar resultados más exhaustivos de esta parte, que resultó ser interesante cómo se comportaban los terpenos, tanto libres como ligados, su comportamiento tan diferente, ¿no? La concentración total de terpenos libres, como vemos, tiende a decrecer durante la deshidratación, tanto en aire como en ozono, y alcanza el mínimo al 15% de la pérdida de peso. Este descenso se va a producir fundamentalmente en ozono frente al aire. Sin embargo, a partir del 15% de la pérdida de peso, esa tendencia cambia y empieza a incrementarse la concentración de terpenos libres hasta el final de la deshidratación, viendo que al 30% de la deshidratación las uvas que se trataban con ozono mostraban un incremento significativo de los terpenos libres. Como vemos en la tabla de la derecha, el inalol, el geraniol y el erol, que fueron los principales marcadores aromáticos de la uva moscatel y su fracción libre, y a todos los niveles de deshidratación en aire como en ozono, los tres incrementan su concentración en el tratamiento con ozono, fundamentalmente hacia el final del proceso de deshidratación, en concreto el nerol y el geraniol al 20% y el inalol al 30% de la pérdida de peso de la uva. En cuanto a la fracción glicosilada, los terpenos también fueron los mayoritarios y se encontraron en mayor concentración que los libres a todos los niveles de deshidratación. Sin embargo, al contrario de lo que observamos en los terpenos libres, los ligados mostraron un incremento durante toda la deshidratación en los tratamientos de aire y de ozono, con un máximo al 30% de la pérdida de peso. También se observaron diferencias significativas en el contenido total de terpenos glicosilados en uva deshidratada al 30% en ozono frente al aire. El inalol y el geraniol estuvieron afectados por el ozono. Se puede ver en la tabla que cuando la deshidratación alcanza el 30% de pérdida de peso, se incrementa significativamente el geraniol y el inalol cuando este proceso se hace en ozono frente al aire. En el caso del nerol también se incrementa en el 20 y el 30%, pero de pérdida de peso de uva, pero este incremento no fue significativo.
También es importante destacar que el tratamiento con ozono permite superar el contenido encontrado en la uva fresca para todos los terpenos glicosilados detectados. Y también observamos que este aumento en la fracción glicosilada que se produce al 30% de deshidratación va a coincidir con el descenso en el contenido de azúcares reductores, ya que en la glicosilación el primer azúcar que se une a la glicona es la glucosa, lo que explica, por lo tanto, la pérdida de azúcar en ese momento. Bueno, puesto que el ozono inducía un incremento significativo del contenido total de monoterpenos en los últimos niveles de deshidratación, se analizaron los niveles de transcripción de algunos genes clave involucrados en la ruta del metileritol fosfato que están implicados en la síntesis de monoterpenos en uva. El análisis transcriptómico lo desarrolló el grupo del doctor Gambino del Consejo Nacional de Investigación de Turín. Los resultados que se obtuvieron demostraron que la exposición al ozono inducía la síntesis de monoterpenos a través de la ruta MEP. El primer gen de la ruta, el DXS, descrito como uno de los mayores reguladores de la síntesis de monoterpenos, mostró un rápido incremento de la transcripción en las primeras fases de la deshidratación, tanto en ozono como en aire, manteniéndose a niveles altos al 20% de la deshidratación en atmósfera de ozono, como respuesta al estrés abiótico. De la misma forma, la expresión de los genes de esta ruta del DXR y del HDR también fueron significativamente mayor al 20% de deshidratación de uva cuando ésta se producía en ozono en comparación con el aire. El geranil pirofosfato sintasa, que se encuentra a mitad de la ruta MEP, muestra también un aumento de la transcripción en 15 y 20% de la pérdida de peso, donde el ozono induce la activación significativamente alta de este gen. Los cambios de expresión de estos 4 genes durante la deshidratación en ozono van a producir la acumulación de monoterpenos totales. Además, también se analizaron otros 4 genes que están ya hacia el final de la ruta MEP y que también están implicados en la síntesis de monoterpenos específicos, juntamente el linalol, terpineol, felandreno, ocimeno y geraniol. En ellos, por ejemplo, en el caso del linalol, se ve claramente una activación de la síntesis y una producción de linalol al final del proceso de deshidratación, concretamente entre 20 y 30% de deshidratación. Y lo mismo se observa en el geraniol. En el caso del felandreno y del ocimeno, aunque la expresión se produce antes, sí que se produce la acumulación hacia el final también del proceso de deshidratación. Bueno, la conclusión de este trabajo fue que la deshidratación en poscosecha en ambiente de ozono inducía la síntesis de monoterpenos a través de la ruta de metileritrofosfato y también en el caso de los aldehídos por la vía de la lipoxigenasa, la LOX. Esto dio lugar a un incremento del contenido de compuestos volátiles totales. Y además, entre los terpenos responsables del aroma de la variedad moscatel, el linalol, el geraniol y el nerol fueron los principales marcadores aromáticos de las uvas moscato bianco o moscatel que estuvieron afectadas por el ozono, incrementando su concentración. Por lo tanto, estos cambios en la composición del fruto pueden ser modulados mediante el control del estrés en posvendimia y así poder aumentar determinados metabolitos en el fruto que nos pueden interesar para contribuir a la mejora de la calidad de la uva y, por supuesto, también del vino como consecuencia. Bueno, para terminar, me gustaría comentar que, bueno, a raíz de este trabajo que se realizó en Italia, surgió el interés por parte de una bodega gallega situada en el ámbito geográfico de la denominación de origen Ribeira Sacra, para desarrollar un trabajo dirigido a mejorar la calidad de variedades gallegas mediante tratamiento con ozono en poscosecha en el marco de un proyecto CEDETI que, bueno, nos lo acaban de conceder recientemente. Este proyecto está liderado por la bodega Ponte de Aboga, que es la bodega de la empresa Estrella Galicia, que supongo que sonará algo más. Y en él participa también la Universidad de Santiago de Compostela, estamos nosotros, el ICVV, y contaremos con la colaboración de la Universidad de Turín. ¿Qué pretendemos en este proyecto? ¿O cuál es el objetivo? Pues lo que pretendemos es aplicar ozono en poscosecha, pero en periodos cortos de tiempo,
Los vinos de esta bodega no son vinos dulces, son vinos blancos jóvenes y tintos también. Y entonces lo que se pretende es mantener la uva cortada durante una noche o como máximo 24 horas en cámara de ozono, concretamente las variedades Godello, Albariño, Treixadura y Blanco Lexítimo, para ver cómo influye el ozono en la mejora de la calidad aromática. Y también lo vamos a hacer contando con la colaboración y la ayuda de María José Motilva, también del ICVV. Vamos a ver cómo afecta el ozono a la composición fenólica de esta variedad, de la variedad mencía, que es la más importante en la Ribeira Sacra. Otro de los objetivos que también nos proponemos es ver o buscar el equilibrio entre la relación azúcar-acidez y aromas varietales, con el fin de poder contrarrestar los efectos del cambio climático. Bueno, y esto es todo y nada, gracias por vuestra atención y estoy dispuesta a que me preguntéis lo que quede ser claro o que queráis, dudas que os hayan podido surgir durante mi exposición. Muchísimas gracias, Mar. Un seminario claro y muy interesante. Damos paso al turno de preguntas. Podéis hacerlas a través del chat o simplemente conectáis el micrófono y hacéis una pregunta. No sé si se ve, es que no sé, he cerrado la presentación, pero no sé... Ahora se ve al infinito. Pero vamos, ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Puedes dejar de compartir la pantalla y así te podemos ver. Vale, entonces, dejar de compartir la pantalla, a ver. Así te vemos. ¿Está? Sí, vale. Ya te vemos. Mar, yo tengo una pregunta con respecto al último trabajo que vais a empezar a desarrollar, bueno, y el tema del ozono en poscosecha. Me preguntaba cómo podía afectar a las levaduras para hacer luego el vino. Porque, claro, yo entiendo que esa uva luego de forma natural tiene las levaduras que después van a llevar al vino. ¿Habéis hecho algún estudio de vino ozonizado, vino no? ¿Y cuál es el impacto en la levadura? Seguro que Ramón y Pilar podría... Sí, bueno, Ramón y Pilar lo sabrán, lógicamente. Vamos a ver, aquí nos cargamos toda la flora microbiana, está claro. Claro. O sea, esto va a ser así. Lo único que vamos a hacer, o sea, lo que pretendemos hacer es utilizar una levadura neutra para, lógicamente comercial, para realizar las fermentaciones y que la levadura no afecte a la composición aromática del vino. Pero lo que sí está claro es que el ozono destruye la flora microbiana, eso es así. Pero de momento no habéis hecho trabajos en los que habéis llegado a hacer vino, por así decirlo, del material que ha estado ozonizado o no ozonizado. No, solamente hemos estudiado la uva, sí, no, solamente. En Italia solamente se estudió cómo afectaba la composición de la uva, no se llegó al final. Vale, muchas gracias. Sí, Ramón. Por alusiones, nada, que es un material idóneo para hacer biotecnología. Sí. Porque no tenemos otra microbiota que la que controlemos, podemos inocular con lo que queramos, o sea Claro. que tampoco está tan mal. Como ahora ya podemos hacer starters de Saccharomyces, no Saccharomyces, mezclas, pues es un... Probar, claro. La uva queda totalmente inerte y ahí se puede hacer lo que se quiera. Eso es. Lo que se pueda. Sí. Yo, aprovechando que ya tengo el micro, me había quedado una cosa un poco que no entendía bien en el proceso de deshidratación, porque parece que al final eso es lo que nos vamos a centrar. Esos cambios en la concentración de glucosa, fructosa en momentos determinados de la deshidratación pueden ser un poco aleatorios, porque es que no le veo un sentido a lo que pasa con algo que es, digamos, que uno no espera que haya diferencias entre la presencia y ausencia de ozono si no hay una fermentación. Esto es lo que salió y realmente tampoco hay muchas más experiencias hechas en este sentido. Es que son trabajos bastante recientes, ¿no? Realmente sí que vimos que los ácidos se comportaban de forma muy distinta y
y el efecto sí sobre, que ahí es un efecto, bueno, casi combinado de deshidratación-ozono, aunque bueno, siempre tenemos un control que es tanto el oxígeno como la uva sin deshidratar y esos cambios se están produciendo, pero sí que, bueno, es lo que hemos obtenido de este trabajo, ¿no? que ha sido publicado en la revista, creo que la puse en la... Pero que realmente la explicación, que yo te doy una explicación, pues no podría dártela, porque realmente es un poco extraño. Un ácido disminuye en ozono, el otro se incrementa, el ácido total fundamentalmente motiva ese incremento, el ácido málico, es el que está ahí. Es un comportamiento muy distinto. Sí, no, sobre todo que hace como ondas, ¿no? Porque yo me fijo sobre todo en el azúcar, que en diferentes fases de deshidratación parece que tiene efecto, en otras intercaladas, parece que no. Cambia, sube, baja, sí, es un poco extraño. Así como en los aromas se ve una tendencia hacia el final, claro, y ahí se ven sí, más claro, y además lo podemos demostrar con las rutas de síntesis y cómo se producen esos cambios. En este caso es un poco así. Muy bien. Gracias. Esperanza Valdés. Está ahí esperando. Sí, por deformación profesional y desde zonas más cálidas. En total consonancia con qué pasa con las levaduras, qué pasa con los aminoácidos, porque esas levaduras tienen que comer aminoácidos. ¿Habéis hecho algún estudio? Bueno, pues ya está, estamos en ello. Es que eso, ahora ya te digo, vamos a empezar con este proyecto CEDETI con una empresa a nivel de compuestos volátiles y compuestos fenólicos, pero bueno, esto es que es un tema que hay que trabajarlo más, o sea, hay que empezar a trabajar en él y son trabajos muy incipientes, ¿no? Pero sí que claro, que es verdad que los aminoácidos están ahí, o sea, que habría que ver también en las rutas de síntesis qué pasa con esos nutrientes tan importantes. Esos precursores aromáticos tan importantes. Y volviendo al tema de las levaduras, ¿sabes algo de incidencia de ozono en bretas? No. Vale. Ya te digo, el trabajo que hemos hecho lo he resumido bastante, pero ha sido fundamentalmente no vamos a poder jubilar nunca. Habrá que seguir trabajando en esta línea y de hecho ya digo, yo voy a continuar trabajando en esta línea, pero porque es que está todo por hacer. Okay. Y más en el campo, más en el viñedo. Tenemos varias preguntas por el chat, voy a pasar a comentarlas. Gracias y un beso a todos. Dime. Muchas gracias. De María Pilar Sainz, muchas gracias, Mar, por la presentación. Una cuestión en cuanto al aroma de la uva, en cuanto a precursores, ¿crees que los precursores glicosídicos serían suficientes para explicar la calidad de la uva? Vamos a ver, nosotros hemos estudiado estos precursores, claro que hay más precursores para explicar la calidad de la uva. Nosotros nos estamos basando en los precursores glicosídicos porque en principio se consideran los mayoritarios y son los que hemos trabajado siempre, pero por supuesto que hay más y Pilar lo sabe mejor que yo. Gracias por la pregunta, de todas formas. Gracias. Otra pregunta de María José Motilva. Mar, muchas gracias, muy interesante. En el caso de la variedad Blanca Moscato, ¿habéis evaluado el impacto de la aplicación de ozono en post cosecha y proceso de deshidratación en la presencia de micotoxinas en los vinos? No. Ya digo, el trabajo que hemos hecho ha sido este. Hicimos otro trabajo que también se ha publicado en periodos más cortos, también de ozono, pero no hemos entrado a estudiar el vino, solamente se ha hecho en uva. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Es que no te... Creo que el trabajo de ozono fue al final el que más interesó, como yo me esperaba, el más interesante, porque quizás lo otro ya está como más trabajado, ¿no? Y el ozono es nuevo y entonces, bueno, es un tema que incita muchas dudas y es que hay muy poquito hecho. Entonces, bueno, es una línea que yo creo que hay que profundizar bastante en ella. Y en cuanto a la aplicación del ozono, lo habéis hecho en poscosecha. Habéis hecho, como comentaba, que se utiliza también para desinfecciones y demás. ¿Tenéis algún trabajo en el que se hayan hecho desinfecciones en campo? Me imagino que, por ejemplo, para hongos y luego ver posteriormente cuál ha sido el impacto. No hicimos nada en viñedo. Se hizo en cámara con un generador de ozono frente a una cámara de aire
pero no se hizo nada en viñedo, no. Lo que se hizo fue todo en espacio cerrado. Pero sería factible que hubieran cambios en principio. Se están haciendo experiencias en campo, sí se están haciendo y se están estudiando pues cómo afecta, ¿no?, a los hongos, sobre todo a la botrytis, milioidio. El tema es que, bueno, aquí también hay el problema de lo que decía antes Ramón, la flora autóctona también se va a sentir, claro. Entonces, no sé, hay que ver bien cómo se hace esto, porque claro, si no solamente la microbiota de la uva y la del suelo. Todo. Claro, es que no lo sé. Se están haciendo trabajos sobre este tema y funciona muy bien. Claro que funciona bien a nivel de hongos, de botrytis, oidio y mildew, pero claro, tiene una parte negativa, muy negativa. Hay que ver ese equilibrio. Todo esto hay que trabajarlo y estudiarlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Os animáis por el chat a abrir el micrófono? Aprovechando la oportunidad que tenemos más. ¿No? Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, bueno, me imagino que podrán escribir por correo electrónico. Damos por finalizada la sesión. Te damos de nuevo las gracias por tu disponibilidad, por la presentación y por acercarnos el tema tan interesante en el que estás trabajando a todos aquí en el ITV. Y nada más, muchas gracias. Hasta luego y hasta la próxima. Nos vemos en septiembre. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias.